Muy buenos días, bendiciones a todos los que están acá en este lugar, están viendo este video. Hoy ya día martes 21 de enero de 2025. Unos mates, recién me levanto. Y bueno, agradezco a Dios por este tiempo que estamos todos acá reunidos y podemos compartir la palabra de Dios siempre, esperando día a día su misericordia de Dios que nos da abundantemente a todos los hombres, su misericordia y su amor, sabiendo que en estos tiempos que estamos viviendo difícil, lleno de aborrecimiento, de gente que hacen el mal continuamente por su naturaleza caída, ¿no? De Adán y Eva, como dije siempre, que Romanos 5:12, que por el pecado entró al mundo. El pecado hace estrago y delitos que cometen los hombres por no someterse a Dios ni el Evangelio, no obedecen el Evangelio, ni creen en Dios como su Dios y Señor y Salvador. Y eso no somos nosotros porque creemos en Cristo como nuestro Señor y Salvador. Dios Todopoderoso. Dios es omnipotente, omnipresente, omnisciente. Esos son los atributos de Dios. Y los atributos de Dios también está su manifestación, se manifiesta Dios, un Dios de ira, de justicia. Esa es su naturaleza, todos esos atributos: ira, justicia, amor. Hay que tener en cuenta su soberanía, la soberanía de Dios. Todos esos son atributos de Dios que el hombre no tiene. Y Él no tolera el pecado en el mundo. En el mundo hay pecado. Sabemos que Adán y Eva pecaron y entró al mundo la muerte espiritual, la muerte para todos los hombres. ¿Qué quiere decir la muerte? Separación. La comunión que teníamos al principio, perdimos la comunión, estamos separados de Dios. Por eso en Romanos dice, Romanos 3:10, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:10, no hay justo ni uno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. La soberanía de Dios interviene en nosotros, donde por gracias somos salvos por medio de la fe, no por obras. Es un don de Dios para que nadie se gloríe. Es un regalo de Dios, la gracia. Dios es un Dios de gracia. ¿Para quién? Hay gracia común que tienen todos los hombres, donde lleva abundancia de todo, siendo bueno y siendo malo, la gracia común. Y la gracia salvadora es cuando ya Dios no nos salva, la gracia salvadora, que es por medio de creer por la fe en Cristo Jesús. Dice en Efesios 2:8, como recién le dije, somos salvos por la gracia, por medio de la fe. Y no es de vosotros, es don de Dios, para que nadie se gloríe. Y en Tito 2:5 tenemos también que habla de la gracia. Le voy a leer, le voy a compartir. Tito. Muy importante leer las Escrituras para saber cómo estamos adelante de Dios, sabiendo que estamos ya en el último tiempo, donde la maldad se multiplica día a día. ¿Por qué? Por falta de conocimiento de la palabra de Dios. Oseas 4:6 dice que así estamos por no leer las Escrituras. Tito 2 dice, no salvó. Tito 2:5, no salvó. Acá está. No por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Entonces, acá que nos dice,
que nosotros cuando estamos muertos en nuestros delitos y pecados, y al escuchar el Evangelio, Dios nos da arrepentimiento, nos da arrepentimiento. Dios es el que le da el arrepentimiento a nosotros. Todo proviene de Dios, la soberanía de Dios, como dije al principio. Él, por medio del Evangelio, al predicarte a vos, ¿qué es el Evangelio? La buena noticia, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, conforme a la Escritura, que fue sepultado y ha sido resucitado al tercer día, conforme a la Escritura. El Evangelio es eso, que Cristo Jesús murió, derramó su sangre. ¿Por qué? Porque nosotros estamos perdidos. Dice ahí que Él derramó su sangre porque nosotros estamos perdidos. ¿Por qué estamos perdidos? Por el pecado. Dice que el pecado trajo al mundo muerte, separación de Dios y condenación. El pecado trajo condenación a todo, porque dijo ahí en Lucas 9:56, Él vino a salvar las almas. Nosotros estamos separados de Dios y Él trajo la reconciliación con el Padre por medio de su sangre. Somos reconciliados por medio de Cristo Jesús. Le estaba hablando que Él acá dice que nosotros tenemos la regeneración, que es por el lavamiento, de la regeneración por la renovación del Espíritu Santo. Acá dice que no, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. Esto está en Tito 2, 5 y 6. Y justificados fuimos por su gracia. Viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Ahí dice Jesús que nos da nuevo nacimiento. La regeneración es nuevo nacimiento. El que no nace de nuevo no es de Dios. Romanos 8:9. Juan 3:3. Dice si no creíste en el Evangelio, no podés nacer de nuevo. Porque el Evangelio es poder de Dios. Es poder de Dios. Eso está en Romanos 1:16. Dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación para todo aquel que en él cree en Cristo. Dios te ilumina, te da luz. Recién estaba leyendo que explica muy bien de la iluminación de Dios, que Él te ilumina para que vos creas en el Evangelio, te da poder. Por eso siempre estoy exhortando a todos que lean el Evangelio, porque Dios te va a abrir el entendimiento, por lo cual vos estás cegado. Segunda de Corintios 4:4. Todo esto está en la Escritura, lo que estoy diciendo. Locuras para los que se pierden, pero salvación para todo aquel que en él cree. En Primera San Juan, nosotros estuvimos bajo el maligno. Dice acá en Primera San Juan 5:19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Primero San Juan 5:19. Quiere decir que nosotros, antes de conocer a Cristo, estuvimos bajo el maligno, el mundo entero, dice, todo. Y ahí le dijo Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así estuvimos nosotros, en el mundo, cegado espiritualmente. Segunda de Corintios 4:4 dice que nosotros estuvimos, el Dios de este siglo, que es Satanás, ha cegado el entendimiento para que no le resplandezca la luz el Evangelio. Así, por eso es muy importante de los atributos de Dios, saber quién es Dios, los atributos, la soberanía de Dios. Dios es el que interviene en nuestra vida, en nuestro corazón endurecido, donde no buscamos a Dios. En mi vida pasada no buscaba a Dios, no respondía al Evangelio. Dios ablandó mi corazón, dio luz, entendimiento, mi conciencia. Y ahí pude creer en el Evangelio. Y el Evangelio vino el Evangelio es Cristo Jesús, conocer a Cristo Jesús. Sabiendo mi situación, me arrepentí y creí en el Evangelio por medio de la fe. Lo que Cristo hizo en la cruz, que Él murió, que fue sepultado y resucitó al tercer día. Y puse la fe en eso, lo que Cristo hizo.
sabiendo mi condición que era pecador, me arrepentí, cambié de mi forma de pensar. Antes estaba en tiniebla, hacía todas las cosas que el mundo te daba, ¿no? Renuncié a todas esas cosas y, y creí en Cristo por medio de la fe, renunciando a todo. Ese es el arrepentimiento, metanoia, un cambio de mente. Vos tenés que cambiar tu manera de pensar, reconocer que ibas camino al lago de fuego, al infierno, al infierno. Primero el infierno y después el lago de fuego. Ese era nuestro destino. Si no venía Cristo, nosotros estábamos condenados. Esa es la condenación. Juan 3:17. El que cree en el Hijo no será condenado. El que no cree ya ha sido condenado. Juan 3:17. Lean todo eso. Nosotros estuvimos condenados bajo el maligno. Acá dice que nosotros estamos, y Dios nos promete vida eterna. En Cristo Jesús tenemos vida eterna. Le iba a leer un poco también San Juan, capítulo 10. Dice que el diablo vino para matar, destruir, robar, matar y destruir, pero Cristo vino a darnos vida eterna. Juan 10. Juan 10. Habla de las ovejas. Muy importante, sabiendo que Cristo Jesús, Él nos dio vida eterna en la cruz. Él, cuando nosotros estuvimos muertos en nuestros delitos y pecados, Efesios 2, nosotros estuvimos muertos espiritualmente, pero Dios nos hizo nacer de nuevo. El nacimiento viene de Cristo, por medio de Él. Y le leí todos los versículos donde dice eso. Espero que Dios te dé la luz en el entendimiento. Juan 10, acá está, Juan 10. Y Jesús es el buen pastor. Jesús dice acá, Él es la puerta, yo soy la puerta, yo soy la vida. Jesucristo es el único camino que es para la salvación de nuestra alma. Lucas 9:56. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dijo Jesucristo. Juan 14:6. Y en ningún otro hay salvación, no hay otro nombre dado a los hombres que podamos ser salvos, solo por Cristo Jesús, solo Cristo, nadie más, no hay otro mediador, no hay otro hombre. Si tú crees en una religión o en una iglesia, de tal iglesia, no eres salvo, solo Cristo, Él, por medio de Él, entramos, y lo voy a demostrar a dónde dice eso. En Juan 14:6 dice, hay muchos más versículos. En San Juan capítulo 10 dice Jesucristo, Jesús dice, de cierto, dos veces, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todo lo que antes de mí vinieron, ladrones y salteadores, pero no las ovejas, no oyeron las ovejas, dice. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará, y saldrá, y hallará pasto. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tenga vida, y para que tenga en abundancia, vida eterna. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Él nos dio la vida al morir en la cruz. Mas el asalariado, que es el Satanás, ¿no? Y que no es pastor, que no son sus propias ovejas. Ve venir al lobo y las ovejas huyen, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y la mía me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, dice, y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Ahí está ahí. Y acá dice, voy a seguir, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar.
nadie me la quita, sino que yo de mismo lo pongo, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Amén. Jesucristo puso su vida por sí mismo. Las ovejas son todas aquellas personas que creyeron en Cristo. Dice que el que cree en Cristo somos hijos de Dios, somos las ovejas. Ahí habla de otro rebaño, que hay otro. Cuando Él vino por las ovejas a Israel, al remanente de Israel, Él vino, lo desecharon. Solo fueron salvos lo que Él eligió, ¿no? Sus apóstoles y algunas personas más en Pentecostés. Se acuerda que Él vino y algunos judíos fueron salvos, pero después hubo el tiempo que ya no había más diferencia entre judíos y gentiles. Y los gentiles éramos nosotros, los que no somos judíos. Ya después vino la fe y la gracia y el perdón para todos los hombres. Por eso es muy importante saber que las ovejas, dice acá, Él vino por las ovejas. Las ovejas, cuando Él vino ahí, era Israel. Él vino por las ovejas de Israel. Pero después dice ahí, y también tengo otras ovejas. Esto está en San Juan 10, 16. 10 y 16. También tengo otra oveja que no son de este redil. Aquellas que debo traer oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Nosotros somos salvos cuando oímos el Evangelio, cuando Dios nos dio su palabra. Él dio su palabra y nosotros escuchamos el Evangelio. Y el Evangelio nos da vida. Obedecemos a su palabra y nos produce arrepentimiento y creemos por medio de la fe en Cristo, lo que Cristo hizo en la cruz. Y eso nosotros venimos a ser ovejas. Oímos todo lo que dice Dios, oímos. Y el diablo ha cegado, dice el diablo, vino a arrebatar, a matar y a destruir. Acá Juan 10 dice, por eso hay que entender este versículo, este texto, perdón, y el capítulo, todo el texto. Hay que leer todo el texto. Y ahí habla de que si por Cristo no entramos, no podemos ser salvos, dice. Y eso es donde está acá, dice. El que dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallaré pasto. San Juan 10:9. Por Jesús solamente. Ahí lo demostré, que por Jesús solamente. Si por mí entrare, será salvo, dice. Yo soy la puerta. San Juan 10:9. Por eso es importante reconocer que solo por Cristo somos salvos. Él vino a salvar a nosotros, nuestra alma. Estábamos muertos en delitos y pecados. Efesios 2, pero Cristo nos dio vida. Y por Él entramos ya en el camino. Él es la puerta y nosotros entramos y oímos su voz. El que no oye la voz de Cristo no es de Dios, dice. Es el que huye. Y todos estuvimos así, porque dice acá, en esto dice, que todos los que antes de mí vinieron eran ladrones y son salteadores, por lo que no lo oyeron las ovejas. Así es, éramos todos así nosotros. Dice que no hay justo ni uno, no hay quien haga lo bueno. Romanos dice eso. Y Eclesiastés 7:20 dice que no hay un justo en la tierra que no pecare. Y si decimos que no pecamos nunca, somos mentirosos, a Él le hacemos mentirosos. Primera San Juan, eso está en Primera San Juan 1, 9 y 10. Dice, si nosotros decimos no pecamos, somos mentirosos. Y la verdad no está en nosotros. Eso está en Primera San Juan 1, 9 y 10. Así que por Cristo tenemos salvación, vida eterna y perdón. Por su sangre derramada en la cruz. Tenemos perdón y salvación y vida eterna. Dice, el que cree en mí tiene vida eterna y no vendrá condenación, más pasado de muerte a vida. San Juan 5:20. San Juan 5:24, sí. San Juan 5:24. Y
San Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque nosotros estuvimos perdidos en este mundo, como le dije al principio, porque Satanás ha cegado el entendimiento y tuvimos que nacer de nuevo. Hubo una regeneración espiritual. Y Cristo Jesús le dijo a Nicodemos, tenés que nacer de nuevo. Juan 3:3. ¿Y cómo se produce el nacimiento? Cuando creemos en el Evangelio. Dios nos da luz. Quería leer también, ya voy terminando, quería también eh, darle unos capítulos en Tito. Dice que por medio fuimos justificados. Tito 3, por gracia, dice. Tito 3:5 dice. Tito 2:11, que por gracia, Tito 2:11, por la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. A todos, la gracia. Pero ¿quiénes van a ser salvos? Las personas que Cristo, Él elige, Él es soberano. Y Él sabe a quién de antemano, por eso en Primera de Pedro dice de la presencia de Dios, Él sabe quién es escogido y quién no. Dios escoge a las personas, Dios sabe, porque por medio de Él tenemos salvación y es la soberanía de Dios. Y Él conoce nuestro corazón, es omnisciente, Él sabe. Y acá dice, nos salvó, Tito 3:5 dice, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por la misericordia y por el lavamiento de la regeneración y renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para ser justificado por gracia. Viríamos ser heredero conforme a la esperanza de la vida eterna. Ahí está. Por medio de Cristo tenemos vida eterna. Acá también después quería, ya cerrando, sabiendo que tú escuchaste el Evangelio, la palabra de Dios, que Cristo Jesús murió por nuestro pecado conforme a la Escritura, que fue sepultado y al tercer día resucitó. Si vos lo crees por medio de la fe, te arrepentís y crees que Cristo Jesús murió por ti, porque estabas lejos de Dios, separado de Dios. Reconocer en tu corazón que estabas separado. Y si tú crees en Cristo Jesús, Dios te salva. Dios te da vida eterna y tenemos esperanza. Somos coherederos, hijos de Dios. Ya no somos hijos de la ira, porque Dios dice también, como le dije, los atributos de Dios. La ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia, los que no obedecen el Evangelio. Eso está en Romanos 1 y 2. Habla de la culpabilidad del hombre, del pecado. Y hay un juicio. En Hebreo 9:27 dice que está establecido que el hombre muera una sola vez y después un juicio. Hay un juicio. Si no crees en Cristo y vas a morir en tu pecado, porque dice que ahí irán todas las personas que no obedecieron al lago de fuego. Esa será la culminación total, al lago de fuego. Y si creíste en Cristo, Dios te salva y te da vida eterna y te da esperanza. Y viviremos junto con Dios Padre y su Hijo Jesucristo en el cielo. Nos da una heredad, dice ahí, recién leí, una herencia incorruptible. Nuestro cuerpo será glorificado cuando venga en su venida. A Cristo viene pronto a buscar a las ovejas que somos nosotros, que oímos el Evangelio, los que ya somos salvos por medio de Él. Bendiciones, espero que Cristo te dé luz y entendimiento. Buena semana para todos. Gracias.